Muy, pero muy buenas tardes a todos. Les habla Diego Javier Eschín desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Estamos desarrollando, como todos los martes, el libro de la vida. Arrancamos con un capítulo dedicado a los elementales, vimos lo que es el reino cuadrúpedo, el reino animal, aves, y ahora continuamos con interacción entre el reino cuadrúpedo, animal, elementales y humanos. Y vemos la importancia de tener este conocimiento y vamos a ver cómo a partir de la mitad de la actividad del día de hoy se va profundizando el trabajo y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para con el desarrollo del verdadero ser. No solo por nosotros, por el planeta Luz Tierra y por toda la energía extra que tenemos, que nos acompañan. Miren la importancia de todo esto. De ver de una vez por todas qué es lo que debemos realizar y que de una vez por todas debemos realizar lo que vinimos a hacer en el plano físico. Desenvolver las virtudes, el ser, lo que realmente somos y manifestarlas en el plano físico. Para el bien del prójimo. Esto sería lo importante. Estos elementales estaban destinados a viajar con la humanidad en la Tierra. Recuerden que nosotros venimos viendo lo que es el reino elemental, cómo sostienen los cuerpos de animales y animales cuadrúpedos, que no fue creación de Dios. Es más, si uno se pone a pensar, dice, un pequeño animalito con su columna vertebral horizontal, algo que no le permite evolucionar dignamente, y animalitos que el ser humano los encierra, encadena, ata, bueno, mutila en algunas mascotas para que no se reproduzcan. No están hechas para eso. Por eso, en la primera frase ya arranca la diapositiva de hoy, con estos elementales estaban destinados a viajar con la humanidad. No ser esclavos de la humanidad, ser alimentos de la humanidad y, como por ejemplo, razas de perros que son mezcladas para ser agresivos para con otros seres humanos. No fue y no es una creación de Dios. O el dañar a otro animal. Es más, hasta hay deportes con respecto a esto. Se toca este tema para que vean la profundidad y que hay descendencia todavía de descendencia y resabios de hacer lo que los rezagados hicieron. Grandes rezagados lo que hicieron es manifestar animales cuadrúpedos para atacar al ser humano, en especial a los trabajadores de la luz. Después, bueno, se fueron perfeccionando esos animales para hasta después alimentarse de ellos, para no tener que buscar alimentos, ni siquiera levantar un brazo para agarrar una manzana o una fruta, ya directamente criarlos en manadas, en grandes bultos, para consumirlos. Entonces se desprende de ahí que el ser humano se aprovechó de ese trabajo de los magos negros. Algo que tenemos que empezar a purificar, transmutar y disolver. Miren cómo arrancó así de fuerte la actividad del día de hoy. Pero me parece que es algo que tenemos que ir viendo, ir trabajando paulatinamente. Y esto se está poniendo cada vez más profundo. Entonces vino para ser destinatario y viajar con la humanidad, sirviéndole a lo largo del peregrinaje de la eternidad. Eternidad tras eternidad, obedientes a sus más mínimas indicaciones. No habría formas impuras o desagradables sobre la tierra antes de la llegada del ser humano. Cuando el primer grupo de humanos dejó el sol, ellos también retrataban la gloria de sus cuerpos, esos cuerpos electrónicos de ellos, y los ropajes físicos que vestían exteriorizaba la imagen divina, que ellos recordaban claramente en su conciencia. Esta fue la época de la gran belleza, la gran felicidad y paz. Al principio, recuerden, cuando vino el primer Manú, con sus 7 razas y sus respectivas subrazas, le costaba al ser humano distinguir entre
el plano físico y la divinidad, de tan bello que era el planeta Luz Tierra. Recordemos entonces que pasó la primera raza raíz, segunda, tercera, y ahí vienen los rezagados. El ser humano que estaba en el planeta, en vez de irradiar las virtudes, se contagió de los errores de los rezagados. Algo que algunos, gran parte, no todos de la humanidad, lo estoy decretando, que hay personas que no lo hacen, no hacen lo negativo que desciende de esos magos negros, esa negatividad. Por ejemplo, hablar mal de alguien, ni que hablar, consumir drogas, hablar no solo mal de alguien, sino decretar negatividad sobre otra persona, hablar de los defectos de otra persona, sustraer algo que no le corresponde, formar pareja con alguien que ya tiene pareja. Todo eso son resabios de mago negro, alimentarse en gran medida y en desmedida cantidad de animales que no vinieron para eso, no fueron creados para eso. Es más, consumir animales que retienen y absorben negatividad del ser humano, porque son elementales que sostienen un cuerpo, que era puro y bello. Ahora bien, de tanto que absorbieron negatividad, se transforman en algo que no es agradable a la vista, para no seguir decretando algo que no corresponde. Pero esa negatividad está, y hay seres humanos que consumen a esa especie, como ya lo hemos visto, por ejemplo, en el mar, los pulpos. Eran soles con lo que ahora es tentáculo, eran rayos de luz, y viajaban con la humanidad, irradiando luz. Empezaron a absorber esa negatividad, se fueron oscureciendo, esos rayos se transformaron en tentáculos, esa claridad se fue oscureciendo hasta el día de hoy, hasta ser marrón oscuro o negros, pero toda esa negatividad la contienen, y hay seres humanos que se alimentan de todo eso. Recordemos que ese elemental se va purificando a medida que pasa a través del cuerpo del ser humano, porque eleva vibración, pero el ser humano desciende de vibración, porque se carga de esa negatividad. Sirve como un filtro, como un purificador, pero se ensucia. Pero ese animalito, ese elemental, sí se va purificando. Lo que habría que ver es buscar la manera de purificarlos sin tener que atravesar por los cuerpos de los seres humanos. Cada uno se debería ser responsable en su medida de cómo sobrellevar toda esa negatividad que acarreamos durante tantas encarnaciones e ir purificando a todo el reino cuadrúpedo y varios animales que fueron absorbiendo la negatividad del ser humano. Era una imagen divina y belleza lo que irradiaban esos animales. Los animales, no estoy hablando del reino cuadrúpedo que fue creación de los magos negros, sino de los animales que en ese momento estaban en el planeta Luz Tierra. No había velo entre la presencia interna y la mente externa, y al morar constantemente en la perfección de su presencia yo soy, al absorber su belleza con la vista física, al gozar de su presencia con los sentimientos, la sustancia dócil de la vida elemental manifestaba obedientemente esa imagen en hombres, mujeres, niños, y era en verdad un jardín del Edén. Es lo que están llamados los elementales, a copiar el pensamiento, sentimiento y palabra hablada o decreto del ser humano. Ahora, si el ser humano se la pasa decretando, pensando y sintiendo algo negativo, retratan el elemental eso. Por eso en algunas representaciones hay pequeños gnomos o duendes que no son agradables a la vista si uno se pone a observar. ¿Por qué? Porque alguien sí captó eso o con la vista interna desarrollada los pudo ver. Pero eso no era el plan divino, no es el plan divino. Es que el elemental retrate las virtudes de Dios a través del ser humano. Ese es el plan divino. Es nuestro plan divino también, irradiar esas virtudes para que los elementales copien esa belleza. Cuando la humanidad dejó de dirigir su atención y conciencia hacia el plan divino, cuyo designio era llevar y retratar la visión de la presencia de Dios,
comenzó a disolverse en esa conciencia y las líneas se volvieron borrosas y la silueta se distorsionó. Cuando uno tiene un plan divino y la belleza, el elemental lo copia. Lo mismo pasa con nuestros cuerpos físicos. Si nosotros copiamos mediante la atención en algo bello, puro y perfecto, el elemental va a copiar algo puro, bello y perfecto. Si nosotros tenemos el sentimiento de que somos jóvenes, agradables, y que continuamente, a medida que las células se vayan cayendo, se va renovando y es más joven que el anterior, porque de hecho lo es, entonces el elemental va a copiar eso. Ahora le quito poder, pero gran parte de la humanidad lo que hace es reflejar la fealdad en ellos, viendo a alguien con determinada edad decir, voy a ver cómo voy a sentir o cómo voy a ser cuando sea más grande. Pero ya lo está retratando el elemental. Y más cuando llega a esa edad. El elemental lo vio como una orden. Cuando llega a tal edad tengo que estar de esa manera. Obsérvese bien. Ley de mentalismo. Primera ley de mentalismo. Causa y efecto. Hiciste un decreto, vuelve. A tal edad voy a estar así. Le quito poder. A tal edad voy a ir rejuveneciendo. O como digo siempre, por lo menos, retrasando el envejecimiento. Cada uno debería tomar esta instrucción y ver qué tan útil le puede ser a cada uno. Hagan pruebas. No imiten lo que ven afuera. Decreten lo que uno desea. Si alguien tiene y fija la atención en alguien que tiene 10 años más y piensa que va a estar así, dentro de 10 años el elemental va a copiar esa orden que le dio el ser humano. Es decir, el cuerpo físico. Estamos hablando del cuerpo físico de cada uno de nosotros. Es un elemental que sostiene el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si yo le quito poder a esa apariencia, porque no es una verdad, una apariencia de vejez? El elemental va a obedecer porque vamos a trabajar, estamos trabajando a la par. Y como lo dijo Saint Germain, podemos liberar a esos seres. No solo podemos liberar, sino que cuando termine este camino, podemos lograr la ascensión y si el elemental o varios elementales, puede ser de una mascota, lo que fuera, sirvió bien, hizo las cosas que correspondía, fue útil para el desarrollo del verdadero ser y el beneficio del prójimo, podemos otorgarle la ascensión, el paso, si lo desea, al reino humano para que logre la ascensión en una eventual evolución. Es decisión de cada uno. Pero ¿qué elemental no está deseoso de tener esa oportunidad? Después de aceptarla o no, es un libre albedrío en ese momento. Ahora bien, como la conciencia ya no sostenía la verdadera imagen, la forma proyectada, que no es más que la película en la cámara, adoptó la distorsión. Es decir, el ser humano tenía una visión distorsionada, como lo podemos hacer ahora, y lo copia el elemental. Y los cuerpos físicos de la gente comienzan a retratar el concepto nebuloso de la divinidad, que habían filmado sobre el concepto inmaculado de su propio arquetipo. Descendemos como chispa divina, sabemos lo que es el sostenimiento de un cuerpo bello, puro, perfecto, rejuvenecido, para ser un templo a esa chispa divina, a esa alma, y que contenga esa chispa, ese fuego, esa triple llama que en algún momento se va a convertir, esa presencia yo soy dentro de un cuerpo físico. Por eso es el templo. Puro, perfecto, saludable, bello, la resurrección y la vida de ese cuerpo físico. Con una eterna juventud, salud y belleza. Gracias, Padre, Madre, que así es. Entonces esto es lo que tenemos que lograr. Y no quitar la vista, quitar la atención a la divinidad, que así es como descendió el ser humano, hasta algunos inclinar su columna vertebral, no de manera quizás totalmente horizontal, pero sí que le impidió progresar y retrasó su evolución. No tenemos que volver nunca más a ese punto, gracias Padre que así va a ser. De igual manera la humanidad comenzó
a impresionar la conciencia más inocente e infantil de las formas elementales, quienes al absorber las figuras distorsionadas a través de su vista, oídos, sentimientos propios, y siendo la obediencia encarnada, comenzaron a adoptar a características de sus amos. Es decir, si uno decreta que si tal persona tiene una apariencia física, nosotros podríamos tenerla, se nubla el elemental y obedece ese pensamiento y sentimiento o lo que está viendo. Uno tiene que dejar de prestar atención a esas cosas. Cuando uno ve algo feo, tiene que quitar la atención de ahí. O por lo menos hacer un decreto. Si lo está viendo, simplemente es para hacer un decreto. O embellecerlo mediante la atención. Pero recuerden que el elemental está copiando constantemente lo que uno ve, piense, siente, hasta lo que uno oye. Miren la importancia de todo esto. Por eso uno tiene que ver cosas bellas constantemente, embellecer todo constantemente. Que el elemental refleje lo bello, bueno, puro y perfecto constantemente, en todo momento. Así comenzó la vida animal, con los elementales aprisionados en las formas sugeridas por los propios pensamientos del hombre y la naturaleza humana, porque el reino humano decidió darle la espalda a la divinidad y llevó el pensamiento a una forma negativa. Negativa y por conveniencia. Si uno supiera que un animalito no vino para ser atado, dejaría o lo amaría tanto hasta que ese elemental, ese animalito, sostuviera una forma de algo más agradable. ¿Y por qué no un ser humano? ¿Por qué no ese elemental, en vez de sostener una mascota, sostiene el cuerpo de un ser humano? No es egoísmo. Obsérvese bien. Hay personas que escuchan este tipo de actividades y dicen, bueno, pero a mi mascotita la amo tanto. Si la amaras tanto, harías un esfuerzo doble, triple o lo multiplicarías, la amarías tanto y lo suficiente como para que esa alma que va a surgir si lo desea, pero que ese cuerpo físico pasa a ser el cuerpo físico de un ser humano, no de un animal. Nosotros tenemos que entender que el elemental sostiene un cuerpo. Bien, hasta no ser liberado, si sostiene un cuerpo de animal, tiene que sostener ese cuerpo. Evolucionará, se volverá más bello. Pero uno tiene que amarlos de tal manera y que sean libres para que eventualmente puedan sostener a un cuerpo de un ser humano y ser ese tabernáculo, ese templo para un alma cuya alma pueda progresar y eventualmente lograr la ascensión. Eventualmente otorgarle a ese elemental la oportunidad de pasar al reino humano. ¿Ven cómo es la evolución? ¿Ven cómo tenemos que dejar de ser egoístas? Como muchos de los animales. Es más, hay animales que por protección, excusa del ser humano, los enjaulan, los condicionan en determinados lugares, llamados zoológico, por ejemplo, donde no fueron creados por eso, no fueron creados por Dios para que los encierren. Observe bien, tenemos que empezar a liberarlos. ¿Cómo? Mediante el amor. Amarlos. Cuando uno ama, dice, bueno, de tanto amor uno no lo ataría. De tanto amor haría que, si conoce de alguien que ate esos animalitos, que los empiece a liberar. Obsérvese bien. Por lo menos empezar a sugerir. No lo ates, no lo maltrates, no le grites, no le pegues. Alimentalo bien, bañalo, cuidalo, resguardalo del frío. Obsérvese bien lo que es dar amor para que ese animalito, a medida que se acerca al ser humano, se va purificando de tal punto y a tal grado que en algún momento pueda sostener una forma más bella que un animal cuadrúpedo que no tiene esa oportunidad de evolucionar porque tiene la espina dorsal horizontal. A medida que transcurrió el tiempo, más y más las cualidades concentradas de la propia naturaleza humana encarnaron en las formas animales,
hasta que ustedes llegaron a encontrarse con las terribles bestias de los llamados tiempos prehistóricos, como por ejemplo dinosaurios y muchos animales de esa índole, que no era el objetivo que deambularan por el planeta Luz Tierra, era la negatividad del ser humano que tomaron esa fuerza, esa negatividad, que encima se rebeló contra el ser humano. Eso tenemos que purificar, constantemente tenemos que purificar. ¿Amás a esa mascota o ese animalito? Sea tuyo, del vecino o de quien fuera, de un padre, madre o algún pariente cercano, lejano o desconocido. Pero cuando uno lo ve, amarlo, purificarlo. ¿Por qué no mandarle un decreto? Yo estoy enviando el fuego violeta a cada uno de los animales cuadrúpedos para que transmute toda la negatividad y que sean liberados de sostener esa forma. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Este fue el punto más oscuro de la historia de la humanidad. Y de allí en adelante comenzó la lenta evolución del hombre, del elemental y de la bestia hacia arriba, hacia la civilización de algún tipo. Solo hay un camino hacia arriba para toda la vida, y este se transita a través del amor de alguna inteligencia superior. Obsérvese bien, un animal cuadrúpedo, para evolucionar necesita el amor y el cariño de una inteligencia superior. Entonces el ser humano lo tiene que querer y amar lo suficiente para que siga evolucionando y siga escalando peldaño a peldaño, escalón tras escalón, elevándose hasta una eventual ascensión. ¿Por qué no? Pero purificar sus cuerpos físico, etérico y emocional o astral. Tenemos que purificarlo mediante una inteligencia superior. Entonces para eso está el reino humano, para liberarlos de algo que el ser humano los ató. Hasta que la vida inferior es liberada, la humanidad aprisionó conscientemente al reino elemental en la forma animal. Y por lo tanto, algunos miembros de la raza humana deben amar esta vida hasta liberarla. Grandes hombres y mujeres, como por ejemplo nuestro hermano Kuthumi, esto dice la amada Palas Atenea, han amado a cientos y miles de estos amigos aprisionados, elevando sus conciencias y naturaleza por asociación, hasta que ellos no necesitan encarnar nunca más en formas inferiores a su estado natural. Ustedes recordaremos, cómo el amado Kuthumi en una de sus encarnaciones, como por ejemplo San Francisco, se lo representa rodeado de todo tipo de animales. Aves, animales cuadrúpedos, o con columna vertebral erguida, y cómo los amaba y cómo los seguían. Estaba purificando algo de lo que gran parte de la humanidad tendría que hacer, es purificar toda negatividad a través del cariño y el amor de un ser inteligente con esa capacidad de liberar a ese reino. Es lo que deberíamos hacer todos nosotros. Cada uno tiene un grado de responsabilidad a través de tantas encarnaciones. Desde la época de los dinosaurios hasta el día de hoy. ¿A cuántos animales del reino cuadrúpedo quizás hemos maltratado? El tema es empezar a liberarlos. Ahí tenemos un ejemplo, como dice Palas Atenea, como lo hacía el hermano Kuthumi. Es algo, nos fija la atención a cómo hicieron. Bueno, empezar a amarlos. No quiere decir tenerlos, porque quizás muchos se liberaron de ese karma negativo durante tantas encarnaciones de haber amado al reino animal, pero no quiere decir que no dejemos que otros amen y nosotros mismos amar, aunque sea un animal de un ser querido o cuando lo vemos pasar, o cuando vamos a esos lugares donde están recluidos llamados zoológicos. Bueno, ir para bendecir y amarlos, para que eventualmente logren salir de ahí y dejen de representar esa forma física que no es agradable para ellos y no era el fin, representar ese cuerpo en el plano físico, en el planeta Luz Tierra. Su plan era elevar conciencia, sostener cuerpos más bellos y eventualmente, vuelvo a repetir, ¿por qué no el de un ser humano?
Algunas corrientes de vida están naturalmente capacitadas para prestar este servicio. Otras se han ofrecido como voluntarias en los niveles internos para asistir a este reino. En los niveles externos se quiere decir que personas que desencarnan, aman a los animales y después de desencarnar dejan el cuerpo físico, pero siguen trabajando con el cuerpo etérico, emocional y mental, y como voluntarios para eventualmente ayudar a esos animalitos desde el plano interno. Miren hasta qué punto llega. Es por lo menos el que no desea volver a encarnar prontamente para seguir evolucionando, por lo menos tiene, si lo desea, una oportunidad de prestar servicio. Esto quiere decir transmutar karma negativo de varias encarnaciones, prestando un servicio en el plano interno. Como colaborando con todos esos seres que hacen algo para que evolucione el reino animal, reino cuadrúpedo. A otros se le exige, por ley kármica, que equilibren las deudas particulares contraídas con los animales, miembros de este reino, a través de acciones de uno u otro tipo, realizadas en el pasado. Todos siguen en el curso señalado por sus corazones y todos son liberados por los maestros, quienes, yo les aseguro, están presentes, especialmente donde se necesita ayuda. Los maestros ascendidos están. Y esos individuos que tienen que equilibrar esa deuda kármica, puede ser que son esas personas que aman en desmedida a esos animalitos, los cuidan, los bañan, le ponen ropita, los resguardan del frío excesivo o del calor excesivo, los mandan a peluquerías que hay para mascotas, o cuidan a otros animales, les sacan fotos, embellecen casas con fotos de estos animales salvajes, pero los cuidan y los retratan para que sean protegidos y cuidados, o aquellos que son veterinarios, es porque tienen una deuda kármica y ahora los tienen que venir a cuidar, recuperar su salud, cuidarlos, embellecerlos. Son planes divinos, por eso no hay que entorpecer un plan divino de otro, sea cual fuere, pero ahora estamos hablando del reino animal. Cuando a veces padres le dicen, pero ¿por qué veterinario? ¿Por qué no estudias medicina, odontología, psicología, arquitectura o lo que fuera? Y están obstaculizando algo que quizás vinieron a hacer para purificar gran parte de su karma negativo, que en alguna encarnación lo tiene que hacer. Una de ellas, por ejemplo, podría ser veterinario y cuidar, proteger, no solo cuidarlos, curarlos al reino animal. Mediante todo ese trabajo, purificar esos cuerpos y esos elementales. Y mediante ese servicio, porque es servicio, ir transmutando todo lo negativo que produjo durante tantas encarnaciones a ese reino animal, a ese reino cuadrúpedo o aves. Si nosotros no fuéramos donde está presente, esto dice para Satanás con respecto a los maestros ascendidos que están y en todas partes. Dice, si nosotros, con respecto a los maestros ascendidos y a la jerarquía espiritual que está trabajando, no fuéramos donde está presente la vida aprisionada, hace rato que hubiéramos abandonado la tierra. Nosotros, que no tenemos por qué entrar en las sombras del plano astral y con nuestras propias manos desnudar a las corrientes de vida que allí se encuentran, de la energía divina mal utilizada que han acumulado durante siglos, nosotros no tenemos por qué entrar al reclusorio y servir allí. Sin embargo, donde la sombra más oscura, donde la ansiedad es mayor, donde lo más impuro se manifiesta, allí encontrarán a los hijos de la misericordia y el amor. Gran parte de los que pertenecen al fuego violeta, al rayo violeta, seres de la misericordia, como así todos los maestros y miembros de la jerarquía espiritual, que lo que están haciendo es descender al plano físico y colaborar con el reino humano para purificarlo. Obsérvese, lo que nosotros deberíamos hacer con el reino animal, lo ponen como ejemplo, sin mencionarlo, pero está como ejemplo. Descienden y meten la mano, una manera de expresarlo para que lo entendamos, van a reclusorios, van a lugares
donde está la negatividad humana y purifican ellos mediante el servicio y la inteligencia superior que ellos son para con nosotros. Así que nosotros primero deberíamos agradecer a los maestros ascendidos y la jerarquía espiritual que desciende a este plano donde hay tanta negatividad para ir y ayudar a evolucionar. Y algo que tenemos que, aparte de agradecer, tomar como ejemplo, colaborar y prestar servicio con un reino inferior, como lo hacen los maestros con nosotros, nosotros con el reino animal, elevando, sacándolos de esa negatividad, de esas peleas que tienen los animales, esa negatividad, fealdad, le quito poder, pero lo menciono para que nos saquemos de ahí. Lo mismo que hace el reino de los maestros ascendidos con nosotros. Desciende y purifica. Algo que no le hace falta. Que posiblemente, o podrían, como lo dice en la diapositiva la madre Palas Atenea, salir del planeta y colaborar en algo superior. Pero mientras evolucionan, colaboran con un reino inferior, con el reino humano. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Mientras progresamos, evolucionamos, hasta llegar a ser un maestro ascendido, colaborar con un reino inferior y elevar a ese reino superior, a un nivel superior, y nosotros seguir elaborando ese plan divino, seguir evolucionando. Interacción entre los reinos humano y elemental, por el amado maestro Saint Germain. En algunas enseñanzas esotéricas se han prohibido algunas cláusulas. Esotérica, quiero recalcar esto. Enseñanza exotérica para todos y esotérica para aquellos que desean algo más profundo y más elevado. Hay personas que desean algo más profundo y elevado, pero hay personas que necesitan una enseñanza esotérica. Obsérvese bien. Hay personas que van a misa, una enseñanza exotérica. Pero aquellos que desean algo más profundo y elevado, y van con un obispo, un cardenal, y le piden, o al mismo cura, le piden algo más profundo, que les explique el contenido. No solo la parábola, sino lo que quiere decir la parábola, ese contenido esotérico. Eso pasa con cualquier religión seria. Como también pasa en la metafísica. Los que pertenecen a un grupo colaboran con un grupo, así sea compartiendo imágenes, colaborando con ese grupo, agradeciendo la enseñanza, colaborando económicamente con ese grupo, comparten. Al compartir, tienen ese beneficio de, si lo desean y lo requieren, lo piden, lo demandan, tener enseñanza esotérica. Algo más elevado, algo más profundo. ¿Qué hay más profundo? Continuamente hay algo más profundo. Lamentablemente no hay tanto tiempo, a veces, en una hora semanal, los martes, por ejemplo, o los sábados, para dar tanto contenido. Uno da lo que está en los libros. Pero hay mucho contenido y muy profundo. Y no da toda una encarnación para dar toda cantidad de libros que hay. Es más, demasiado es que uno da todo lo que tiene y el potencial que tiene, algunos más, otros menos. Pero es dar lo que uno tiene. Pero a aquellos que forman parte de ese grupo, que colaboran, se les puede dar más para aquellos que piden. Eso es la enseñanza esotérica. Por eso algunas cláusulas se prohibieron, dice, la presencia de animales en la atmósfera de los estudiantes. ¿Por qué se prohibió la presencia en la atmósfera de los estudiantes? Había varias razones para esta ley, que gobernaba solamente a un tipo específico de disciplina. Primero, el neófito o estudiante debía dedicar toda su atención concentrada en un punto, a la búsqueda espiritual, a la contemplación y esfuerzos conducentes a hacer la conexión con su fuente divina. Por esto es que requiere de tremenda o tremendo esfuerzo de llevar la atención a su verdadero ser. Para todo esto, al que lo desea, se tiene que empezar a aislar. Por eso, se le sugiere que se aleje del reino animal. Obsérvese bien.
pero a veces fue malinterpretado. Naturalmente, la presencia de cualquier criatura requiere de cierta atención y es necesario el abandono de la renuncia absoluta requerida por la ley védica para alcanzar la totalidad de la vida impersonal. En la misma forma, esos estudiantes no podían tener seres humanos en sus alrededores, debiendo convertirse en verdaderos ermitaños al tratar de liberarse de las distracciones de la forma. Esto quiere decir que en la antigüedad, y todavía en algunos ámbitos existe, que para lograr esa conexión que con ese verdadero ser, se lo aísla a ese individuo, obviamente de animales y de otros seres humanos, para que en determinado momento tenga una conexión más profunda. Obsérvese bien, no está mal. El tema es no malinterpretar esa sugerencia. Es más, para personas que dan actividades de un lugar a otro en todo momento, por ahí un animalito te ata, porque necesita de cuidado. Por eso no es a veces inteligente tener una mascota cuando lo tenés que dejar porque tenés que salir de viaje o porque tenés que empezar a dar actividades. Entonces, no es aconsejable contraer un lazo kármico y atraerlo. El que ya lo tiene, no, es cuidarlo. Buscar la manera, buscar a alguien para contener ese animalito cuando uno no está. Porque ya es un contrato que uno tiene con ese animalito si ya lo adquirió. Pero si no lo adquirió, es inteligente ver si desea tener un lazo kármico, atarse a algo que en algún momento se tiene que liberar, para irse a un congreso, a un seminario o dar actividades en un lugar y tiene que dejar esa mascotita con otra persona. A veces inteligente. Y a veces para la conexión es inteligente resguardarse de personas que son negativas, tóxicas, que tienen mala vibración o que son negativas. Uno tiene que cuidar su vibración. Es más, para el progreso es inteligente observar con quién uno está. No es para aislarse, sino resguardarse de lo negativo. ¿Cuántas personas dicen, mi pareja es negativa? Se la pasa insultando, se la pasa haciendo esto, renegando, mirando noticiero 1 hora, 2 horas, 3 horas por día, con toda esa negatividad. ¿Es inteligente estar muy cerca de esa persona? ¿Es inteligente observar a una persona así y formar pareja con una persona así? ¿Es inteligente tener un conocido así y en esos momentos estar con esa persona? ¿O es mejor buscar otro momento, purificarlos, el que tiene conocimiento, y hay que ver si es necesario y si por libre albedrío de la otra persona quiere ser liberada? Porque la otra persona quizás no quiera ser liberada, se siente bien así, necesite quizás otra encarnación para el progreso. Hay que dejarla libre. Uno tiene que ver de evolucionar y elevar la vibración de aquel que desee por libre albedrío. No forzar a la otra persona a que progrese. Simplemente brindar las herramientas. Tengo estas herramientas, soy esto. Sí dar a entender lo que uno puede ayudar a elevar la vibración. Pero después la otra persona, por libre albedrío, tiene que escoger evolucionar. Constantemente uno tiene que brindar lo que es. Miren, soy esto. Tengo el conocimiento de las 7 leyes. Mentalismo, causa-efecto, ritmo, polaridad, generación, correspondencia, etc. Las virtudes, 7 rayos, cada uno con su color y virtudes para desenvolver en el plano físico. Ahora bien, esto es lo que soy. Pero los demás tienen que elevar la mano, extender la mano, de manera gráfica lo estoy diciendo, pedagógica, para pedir ayuda. Entonces uno le da las herramientas. Pero si la otra persona decide estar en esa negatividad, inmiscuido en esa negatividad, uno no es quien para entorpecer ese camino. Pero bueno, ese camino fue tomado por grandes devas para evolucionar, fue tomado por algunos adeptos o estudiantes de algunos maestros para aislarse, pero sin tener en cuenta que a veces,
como lo dice en una diapositiva, esa levadura de ese pan es la negatividad de uno mismo. Entonces, ¿para qué aislar si esa levadura para ese pan es uno? Es decir, la negatividad sale de uno. Uno lo que tiene que ver es de purificarse uno, los 4 cuerpos inferiores, para ese progreso y esa elevación y eventual contacto con algo superior, un maestro ascendido, la jerarquía espiritual. Segundo, dice Saint Germain, cada corazón palpitante genera una vibración, una radiación, una esfera de influencia que contribuye a la atmósfera en la cual funciona. Esta influencia humana, animal o elemental puede ser beneficiosa o no, según el temperamento y la naturaleza del ser en cuestión. Es decir, uno constantemente evoluciona o no, depende de la palpitación del corazón del que está al lado. Uno, si está con alguien negativo, reduce la vibración. Si está con el reino animal, que está enfurecido, reduce la vibración. Es más, la otra persona que está con alguien de buena vibración, eleva en algún grado la vibración. Constantemente uno está siendo influenciado e puede influenciar a otro ser, constantemente. Es más, nosotros en este momento, conectados, nos estamos influenciando con alta vibración, nos estamos elevando en vibración. Ojalá nadie se contagie de alguien que está con baja vibración. Es más, cuando uno comparte una actividad, quizás en otro cuarto o en lugar contiguo haya alguien con negatividad. Ojalá no se contagie, no absorba la negatividad. No, uno tiene que ser el que eleve la vibración de los que están en un cuarto contiguo, o si están en un ámbito laboral, eleve la vibración de sus compañeros de trabajo, familiares, amigos, amistades o desconocidos, lo que fuere. Pero uno constantemente se está vinculando con radiación, pensamiento y sentimiento, elevando o descendiendo. Depende de la atención que uno lleve. Miren si no es importante todo esto. Recuerden, cada vez que uno va a un lugar, uno se está prestando de su aura, de su vibración, y debería elevar la vibración del otro. Pero por lo menos llevar la atención, de uno no descender de vibración. Y si hay alguien de vibración más elevada, elevar vibración, acercarse a esa persona y elevarse de vibración. No hacer que el otro descienda de vibración. Es más, si está más elevado, obviamente que se da cuenta y lo que hace es protegerse para sostener su vibración. Y por amor, si lo desea, elevar la vibración del resto que está en ese lugar. Así sea humano, elemental o lo que fuera, o lo que hubiera. Es la radiación, es la vibración de sea animal, elemental o humano. Por ejemplo, un rebaño de ovejas, por eso dice Saint Germain al comienzo que es una actividad, una charla esotérica. Y ahora lo van a ver, y la profundidad, y ojalá entendamos y demanden, quiero más, quiero formar parte de todo esto, y quiero enseñanza esotérica. Pero deja entrever desde esa diapositiva hasta ahora, y ahora vemos el logro, porque el contenido esotérico. Dice, por ejemplo, cómo uno puede ser elevado de vibración. Un rebaño de ovejas o de vacas que apacientan emite una sustancia real de paz y contentamiento, y una suave aura dorada fluye a través de ellos, lo cual explica el gozo del hombre derivado de esas escenas pastorales. Un gato ronroneante emite un suave brillo rosado, un grillo cantor un aura azul, lo cual no perjudica en nada a la atmósfera del planeta, ni a la atmósfera donde uno está. Así que cuando uno está en esas presencias, son ejemplos. Por eso en el comienzo de la diapositiva dice ejemplo. Un rebaño de ovejas o vacas apacientan. Cuando están ahí apacentadas, en un atardecer,
eso tiene esa aura bellísima. Eso eleva la vibración del ser humano y de todo lo que circunda en ese momento. Un gato ronroneando, un grillo cantor, elevan la vibración de ese entorno, de todo lo que los rodea. Como nos pasa ahora a nosotros. Todo ser que esté cerca nuestro, que ahora estamos teniendo una actividad que eleva conciencia, eleva la vibración, expande conciencia, estamos elevando la vibración a través del aura, depende de la atención que llevamos a esta actividad, se puede expandir por nuestra casa, departamento, edificio, manzana, provincia o estado, o por qué no todo el planeta Luz Tierra. Es más, conectados unos a otros en diferentes países, hacemos una red. ¿Y por qué no hacerlo expansible si es lo suficientemente fuerte a todo el planeta Luz Tierra? Y se beneficia a todo. Por eso el aura del planeta se beneficia por cada y con cada una de las actividades. Por supuesto, si el ser humano, el elemental o el animal están intranquilos, la atmósfera interna del estudiante es afectada por la energía con la que está rodeada cada esfera de influencia, ya sea esta grande o pequeña. Por eso uno debería ver qué atmósfera hay en este momento. Si no es una atmósfera agradable, cambiarla. Para eso uno tiene el conocimiento, para cambiar esa atmósfera, transmutar esa discordia o negatividad o lo que fuera. Hablando de otro tema, cambiando el tema o lo que fuera. Uno tiene que usar el rayo dorado, la inteligencia, el discernimiento, para elevar la vibración en determinado momento en esa atmósfera donde uno se encuentra. Por esta razón, quizás egoísta, mucha gente prefiere eliminar, en la medida de lo que es posible, cualquier presencia que pueda afectar adversamente su propia aura, y no toma en consideración, y acá lo dice, el hecho de que la fuerza de su esfera de influencia individual puede ser esa levadura del pan, en la que concierne a inteligencias inferiores. Por eso uno debería constantemente ver de que uno puede de manera beneficiosa hacer esa levadura del pan, es decir, elevar la conciencia de algo inferior. Constantemente. O también tiene que tener cuidado de uno no tener negatividad para no incrementar la negatividad en un ambiente o una influencia, en un lugar, un aura. Uno tiene que controlarse constantemente. Pero cuando uno se controla, ser esa levadura que eleva el pan, bueno, para el reino inferior. O para el reino humano, elevarlo. A eso se refiere con esa levadura. Es elevar, potenciar lo bueno en el aura de ese lugar, de esa casa, edificio, trabajo, provincia, estado o planeta Luz Tierra. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Y si lo hacemos de manera consciente, estamos elevando a tal grado que no solo podemos elevar la conciencia de un ser querido, sino de todo reino elemental, reino animal, cuadrúpedo, aves y seres humanos. Depende el grado de conciencia que cada uno tenga. El grado de atención, concentración y consagración, rayo verde, que uno pueda tener a algo más elevado. Uno va irradiando esto, uno sabe el aura de influencia. Háganse esta pregunta. ¿Cuánto o qué tan grande es mi aura de influencia? En este momento, esa bendición de atraer algo superior, más elevado y expandir conciencia, esta aura de influencia que va vibrando y se va extendiendo, uno sabe hasta qué punto. ¿Y por qué no intensificarla? ¿Por qué no atraer el rayo verde, concentración y consagración y expandir mediante la atención esta aura de influencia? Es más, expandirla conscientemente para que esta irradiación de iluminación sea poco o mucho, pero vamos a decretar que sea mucha, se extienda y por qué no a todo el planeta Luz Tierra, creando una red de conexión entre cada uno de nosotros, que sea expandible
que se expanda y que se beneficie la mayor cantidad de seres sintientes en el planeta Luz Tierra. Gracias Padre Madre que así es. Esta es una decisión completamente individual, pero el estudiante en el sendero debe caer en cuenta y recordar que el mayor debe ser siempre el maestro del menor y que la energía e inteligencia divina en el corazón humano es naturalmente la que controla la energía de la bestia y que no hay necesidad de temer a la vida inferior, aunque sí hay gran necesidad de amarla hasta liberarla. Por eso dice, siempre esa energía del maestro debe ser superior. Nosotros nos tenemos que dar cuenta. Si un animalito necesita amor, brindarle ese amor, ser uno esa inteligencia divina, demostrarle a través del cariño ese amor divino y esas virtudes, para que entienda, capte, y lo capta, vibra más alto, que uno no lo vea por ahora, o sí lo ven, lo que tiene la vista interna desarrollada, pero está elevando la vibración de ese animalito, de ese elemental. Es lo que debemos hacer constantemente. Es evolucionar y hacer que los demás evolucionen. No solo los elementales, el reino humano también. Hacer que el que llega a nuestra aura de influencia, que uno no sabe de cuánto es. Quizás uno vaya a un negocio y está influenciando, de hecho lo está haciendo. Lo que habría que hacer es tener conciencia de este hecho y elevar la conciencia a los demás. No hace falta hablarlo, a veces con transmitir paz. Uno no sabe si no está transmutando la negatividad de todo ese negocio, o de un edificio, barrio, manzana, lo que fuere. Habría que tomar conciencia de esto, de que constantemente estamos influenciando, de buena o mala manera, pero estamos influenciando. Bueno, tenemos este conocimiento. Hacerlo de manera agradable y algo productivo por los demás, elevando conciencia a través de nuestra esfera, nuestra aura de influencia. Espero que esto les dé un entendimiento de fragmentos de la ley que les permitirá transitar su propio senda individual, liberando a otras corrientes de vida para que sirvan a la vida tan bien como puedan, con el conocimiento firme de que la mera presencia de cualquier forma sobre la tierra es el edicto silencioso para aquellos que escogen leer: ámame hasta liberarme. Dentro de nosotros, dentro del reino animal, está ese edicto: ámame hasta liberarme. El reino humano también lo tiene hacia los maestros ascendidos: ámame hasta liberarme. Pero hay que ser agradecidos para con el reino de los maestros ascendidos por el servicio que prestan de guiarnos. Así fue, como lo dice una diapositiva, donde estaba una época de la oscuridad, fue tal de que había dinosaurios y de esas terribles especies. Y la humanidad había caído de tal manera que ya no tenía una espalda, una columna vertebral erguida, bien erguida, vertebral, sino inclinada, que no evolucionaba, porque le había dado la espalda a la divinidad. Por eso es ser agradecidos, porque retornaron en mayor cantidad, y así el planeta Luz Tierra puede, por vibración, absorber esa conciencia, puede absorber de esa aura, esa vibración, y ir elevando en la medida y mediante el libre albedrío que cada uno acepte o no. Gracias, Padre, que nosotros sí lo estamos aceptando. Por eso estamos reunidos, estamos conectados, porque estamos deseosos de absorber vibración más alta, ser receptivos a la presencia de los maestros ascendidos, de la jerarquía espiritual. ¿Acaso el sendero serpenteante hacia arriba durante todo el camino? Sí, dice el maestro Saint Germain. Porque es una pregunta. Porque uno puede ver en la naturaleza. Entonces se puede plantear esa pregunta. ¿Acaso el sendero serpentea hacia arriba durante todo el camino? Sí, dice el maestro Saint Germain. No solamente dice sí, sino que hasta el final mismo del camino es serpenteante.
En este punto, y mientras nuestro interés está concentrado en el reino cuadrúpedo, se puede excusar una pequeña digresión de nuestro tema principal. Y esto porque en el próximo episodio, dice Saint Germain, de haber tenido más detalle la ciencia de la antropología, hubiera sido realizada en gran medida. Es decir, se hubiera realizado, hubiera progresado en gran medida si hubiera tenido todo este conocimiento. Le faltaría eso a la ciencia. Le falta todo este conocimiento para ese gran logro, ese gran progreso. Ahora nosotros que tenemos este conocimiento de que el sendero es serpenteante, tenemos que estar firmes hasta lograrlo. Hasta ese fin debemos lograr. Tenemos que tener concentración y consagración, de mantenernos firmes y en progreso constantemente, evolucionar continuamente, cotidianamente. Espina dorsal erecta por el amado Hércules. En el nombre de Dios y la divina, pónganse de pie, dice, por un momento. ¿Por qué lo dice? Porque el Elohim Hércules está dando un discurso. Y tenemos que ser agradecidos y tener conciencia ante quiénes estamos. Entonces, en este discurso que habla el Elohim Hércules, le dice al auditorio, quizás nosotros estuvimos presentes, ahora lo vamos a ver por qué, le dice al reino humano que se pongan de pie porque están ante la divinidad. Algo que deberíamos entender y de que deberíamos aprender todos nosotros. Para cuando estemos ante el reino superior, es decir, reino de maestros ascendidos, o la jerarquía espiritual que desciende para darnos una mano y que nosotros progresemos, elevemos vibración, expandamos conciencia, inclinarnos, por lo menos ponernos de pie, para eventualmente cuando estemos mediante Dios Padre, gracias Padre, lo podamos llegar a ver en esta encarnación, ante un maestro, si estamos sentados, elevarnos, pararnos, con esa columna vertebral erecta, vertical, dando a entender que nos estamos reverenciando al ponernos de pie. Y si puede, y cada uno levemente inclinarse ante un maestro, dando a entender de que estamos agradecidos ante su presencia. Y dice entonces Elohim Hércules, después de que dice pónganse de pie, en el honor hasta el entonces director, quiere decir que en ese momento era director del Rayo Azul, nuestro amado el Moria, y a mí, complemento divino, Santa Amazones. El respeto y la dignidad vienen con el entendimiento y la aceptación de que ustedes están en la presencia de seres divinos, no de seres humanos. Gracias y ahora por favor siéntense, lo dice en este discurso. La cortesía es parte de la ley del cielo y debería igualmente ser parte integral de sus seres. Mis amados, si es que desean nuestra presencia y nuestra asistencia, es reconocerlos, empezar a reconocer y eventualmente saber cómo actuar ante la presencia de la jerarquía espiritual o de un maestro ascendido. Yo mismo, dice el Elohim Hércules, yo mismo no permanecería sentado si el Moria se presentara ante mí, tanto como no permanecería sentado ante la presencia de Alfa y Omega, a menos que se me ordenara hacerlo así. Ustedes aprendan y actúen en forma similar ahora. Por eso es que fui agregando todo esto en estas dos diapositivas, porque nos está dando ejemplos de cómo actúan ellos y cómo deberíamos actuar nosotros. Es con reverencia, parándonos, poniéndonos de pie ante la presencia de la jerarquía espiritual, constantemente reverenciando, agradeciendo la enseñanza y la vibración que nos es dada, ni que hablar mediante la presencia, o cuando uno percibe que hay algo. En estos mismos momentos, cuando uno percibe que hay algo, es reverenciar, por lo menos con la palabra, con un gesto, levemente inclinándose ante la presencia
aunque no tengamos la vista interna desarrollada, ante la presencia porque lo percibimos, lo sentimos, de algo superior. Gracias, Padre, porque así es. Se les ha dado una espina dorsal vertical para que puedan pararse erectos en las ocasiones apropiadas y hacer una digna reverencia, ya sea silente o audible, es decir, con silencio o de manera audible. Es, gracias, Padre, por la presencia de los maestros ascendidos, o la jerarquía espiritual, o el reino angélico en esta actividad. Gracias, Padre. Audible o sintiente, o simplemente en silencio, como puede ser inclinando el cuerpo, la cabeza, cerrando los ojos, en manera de agradecimiento por la presencia del reino angélico, del reino débico y de los maestros ascendidos en esta actividad. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Se les ha dado una espina dorsal vertical para que puedan pararse erectos en ocasiones apropiadas y hacer una digna reverencia, ya sea silente o audible, en cualquier momento, considerando que las condiciones contemplan que siempre se les dé este trato a los mensajeros divinos que vienen desde los altos. A todo lo que viene de lo más alto es hacer una reverencia. A todos estos mensajeros divinos, a todos ellos que vienen de lo alto, hacer una reverencia, un gesto. Muchos que pierden y que ahora se están recobrando el uso de una espina dorsal erecta, se vieron privados de tales privilegios en edades pasadas, porque dieron por sentado las visitaciones de los seres divinos. Una palabra a lo sensato es suficiente. Esto no es más que una reprimenda. Es una viviente y amorosa recordación a cada uno de nosotros. Es decir, para ustedes lo dice el Login Hércules, de modo tal que se protejan a sí mismos de un destino similar. Así como retrocedió la humanidad a vivir entre dinosaurios, animales tan salvajes que se alimentaban del ser humano, de que el ser humano no tenía una espina dorsal erecta, sino levemente inclinado o muy inclinada, no pudiendo progresar, expandir conciencia, por haberle dado la espalda a la divinidad. Bueno, ahora sabemos por qué es. Ahora llevemos la atención a la divinidad, reverenciemos nuestro cuerpo ante la divinidad. Agradezcamos con un gesto, una leve inclinación, cerrar los ojos, un agradecimiento. ¿Y por qué no audible? Gracias, maestros, jerarquía espiritual, ángeles, arcángeles, por estar presentes en esta actividad y por dar la enseñanza, por habernos dado la enseñanza que esté en libros físicos o ebook que están colgados en internet, que se pueden adquirir comprándolos, por ejemplo, en Amazon, adquirir estos libros y aprender a absorber la enseñanza y darla. Lo poco que uno aprende, expresar y dar de lo que uno tiene. Lo poco que uno aprende, darlo. Ustedes, en este momento, lo poco que estamos aprendiendo en este momento lo estamos aprendiendo, bueno, darlo. ¿Y por qué no ser facilitadores? Cada uno de nosotros ser facilitadores y expandir esta enseñanza. Ayuda cósmica por el amado Login Hércules. Gracias, dice, mis amados, por el reconocimiento de mi presencia en medio de ustedes. Yo hago la venia ante la presencia de Dios, viva dentro de cada uno. Tenga la bondad de sentarse, es porque está dando un discurso. Y a aquellos que se pusieron de pie, es decir, todos, y uno lo está decretando, le está agradeciendo ese reconocimiento y que se sienten. Recuerden que quizás muchos de nosotros estuvimos presentes, ya lo vamos a ver por qué, en alguna de esas conferencias o enseñanzas que nos ha dado algún maestro o la jerarquía espiritual. A muchas de estas audiencias hemos estado presentes. Yo vengo hoy con el pleno poder y dignidad de la conciencia elogímica, que uso y disfruto. Vengo a ustedes en bienvenida, definitivamente. Pero más importante, vengo a instruirles y a prepararlos para los días que ya están cerca.
parece que hace mucha alaraca en periódicos y en la televisión y la radio por los reportes de objetos extraños que han sido vistos en la atmósfera de la Tierra y a lo suficiente cerca como para ser observados por los habitantes de este planeta. Estos no son, de forma alguna, inventos de la imaginación del hombre. Son visitaciones verdaderas, dirigidas al interior de la atmósfera de la Tierra, cósmicamente hablando, por una razón muy específica. Debido al hecho que hay mucha negatividad, mucho desasosiego en el planeta en el presente, y que los directores de los gobiernos y organizaciones parecen incapaces de estabilizar las condiciones y, por ende, aplacar los desórdenes de toda clase, incluso de la magnitud de la guerra en toda su perversidad, la Tierra está teniendo visitaciones de otros planetas por parte de los voluntarios que están llegando para ayudar a ajustar, equilibrar y alinear al planeta, el cual debe ser equilibrado de manera que se mueva en una forma ordenada cuando se proclame el edicto de avanzar a la órbita de Urano, en preparación para reemplazar a Venus en su posición actual. No pierdan cuidado que nosotros, los de las legiones espirituales invisibles, estamos sirviendo sin descanso para repolarizar este amado orbe. Es decir, hay visitaciones de otros planetas hacia el planeta Luz Tierra. Hay seres de luz que descienden al planeta Luz Tierra para armonizar, para purificar el planeta Luz Tierra. Hay muchas de esas visitaciones que han sido vistas por seres humanos. Fueron reales. Son visitaciones de seres de luz que vienen a purificar y irradiar luz desde otros planetas al planeta Luz Tierra. Como muchos de los seres que pertenecen a la jerarquía espiritual, la cual lleva a la evolución del planeta Luz Tierra, que no pertenecen a la evolución del planeta Luz Tierra, que vienen de otras estrellas y colaboran, pero que están acá. Pero esas visitaciones que vienen de otro planeta, hay que bendecirlas y agradecerlas para que continúen y refuercen esa purificación y el incremento de luz en el planeta Luz Tierra. Mis amados, les aconsejo que escuchen poniendo mucha atención. Hemos hablado todos estos años acerca de los cambios planetarios que se avecinan y les he advertido que tengan aceite en sus lámparas, de modo que avancen hacia la luz y que no se les encuentre deficiente producto de una actitud indiferente o por aquello de que, pero nosotros hemos venido oyendo eso por mucho tiempo. Esto quiere decir que tengamos ese aceite en las lámparas, es decir, como antes, como antaño, esas lámparas de aceite que se le ponía aceite y mediante una mecha iluminaba una habitación. Bueno, nosotros tengamos ese aceite dentro nuestro, que nuestra luz sea suficiente para cuando ese edicto de que el planeta vaya a la órbita de Urano, estemos capacitados con la luz suficiente para poder avanzar y eventualmente, después de adquirir esa órbita, pasar a la órbita del planeta Venus. Es decir, todos de manera que estamos todos ascendidos. Pero para esto dice, hemos hablado durante tanto tiempo, tantos años, para que cuando se avecine ese momento, llegue ese momento, nosotros tengamos la luz suficiente. Para aquellos que tienen o no la vista interna desarrollada, tendría que ser capaz esa luz de iluminar, irradiar luz, expandir luz. En estos momentos seguramente estamos irradiando luz, expandiendo luz, porque estamos llevando la atención, la conciencia a algo más elevado. Pero esto tiene que ser continuo. Tiene que ser un hecho correlativo de un momento a otro, expandiendo luz constantemente, para que cuando llegue ese edicto nos encuentre irradiando luz y no de manera deficiente.
Dejemos al resto de la humanidad que haga lo que desee. Pero nosotros, con nuestro libre albedrío, llevemos la atención para ser aceptados en este lapso, en este traspaso de órbita, para calificar con la luz que tenemos. Estoy decretando que tenemos esa luz, pero para aquellos que sentimos que hace falta algo más, un plus para calificar, hagamos ese esfuerzo, atraigamos rayo verde, concentración y consagración para empezar a emitir luz, para adquirir conocimiento, para expandir conciencia y que esa luz sea la suficiente como para poder dar ese salto en conjunto con el planeta Luz Tierra y su jerarquía espiritual, en conjunto con la divinidad que nos ayuda. A todos les digo, pongan atención, lean esta imagen para aquellos que lo desean, porque a veces menciono que esta imagen lo voy a poner a cada uno que comenta, pero yo no sé si soy respetuoso con el libre albedrío de cada uno, porque quizás alguno no desee recibir esta imagen, pero para todos aquellos que deseen, dejen un comentario que desean esta imagen y se la voy a responder en la misma actividad. Uno ve la actividad, puede volver a la actividad, como en muchas, le he dejado como respuesta, por ejemplo, como ahora esta imagen, para que lo vuelvan a releer. El que lo desee lo memorice y actúe como recordatorio de que debemos emitir luz y estar lo suficientemente preparados con esa luz que sea lo suficiente como para dar ese salto, ese paso, cuando venga ese dicto de avanzar a esa órbita de Urano y eventualmente a la órbita de Venus. Es formar parte de todo esto, de este camino, de este emprendimiento, de este recorrido, de estar conjuntamente en este sendero de progreso, de la evolución del verdadero ser. A todos ellos que pidan, porque quiero permitirles por libre albedrío pedirlo, y no hacer como en otras actividades que sugería, pero se los daba a cada uno que comentaba buen día, buenas tardes, o lo que fuera el comentario. No, es dejar que por libre albedrío el que desee les va a ir esta imagen en respuesta a ese comentario. Palabras de Elohim Hércules. Hemos hablado todos estos años acerca de los cambios planetarios que se avecinan y les he advertido, tengan aceite en sus lámparas, es decir, luz, que de nuestros cuerpos emane luz, porque hemos expandido conciencia, estamos realizando, expandiendo las virtudes de Dios en el plano físico, eso es emitir luz, de modo que avancemos hacia la luz y que no se nos encuentre deficiente producto de una actitud indiferente o de que, sí, lo oí, pero no hice nada. A todos les digo muchas gracias por prestar atención, llevar la atención a algo más elevado, expandir luz, ser esa luz por lo menos durante una hora, decreto que expandan esta luz y sostengan y progresen e intensifiquen esta luz para cuando venga ese dicto podamos todos juntos evolucionar y con este conocimiento, brindemos este conocimiento al resto de la humanidad, a la mayor cantidad de gente posible, para que seamos toda la humanidad, lo decreto, la que avance cuando llegue este edicto. A todos les digo muchas gracias, nos reencontramos próximo sábado, 5 de la tarde, hora de Argentina.